¿Cómo te arruinaron tus padres? Siempre me decían lo inteligente y hermosa que soy y exageraban mi ego. Ahora que soy mayor, tengo constantes crisis de ansiedad porque no soy lo suficientemente inteligente y soy un fracaso. También le he dado una cantidad poco saludable de valor a mi apariencia y siento que ahí es donde está todo mi valor. Y si no soy lo suficientemente bonita / delgada, entonces no valgo nada. Sé que estaban tratando de aumentar mi confianza, pero terminó haciéndome daño. Es un caso realmente intrigante. Habitualmente, se escucha que los padres me llamaban inútil, feo y ahora me siento así. Sin embargo, esta situación es completamente opuesta y aún así puede causar un daño significativo. La percepción que se forma, aunque diferente, puede tener un impacto profundo y duradero en la autoestima de una persona, llevando a consecuencias inesperadas. Había estado pidiendo un perro toda mi vida hasta quinto grado, cuando finalmente conseguí un cachorro. Amaba a ese cachorro, se llamaba Marty. Al cabo de una semana, lo suficiente como para pegarme emocionalmente, mi mamá lo mató porque no quería asumir la responsabilidad. Y para colmo, actúa como si nunca hubiera sucedido. Ahora tardo en confiar en mi madre. Mi madre tuvo una experiencia similar, pero con un gato. Mi hermana recibía hámsters y cobayas como regalos debido a su gran cariño por ellos. Sin embargo, todos los animales murieron, el gato fue sacrificado, y los roedores perdieron la vida al ser golpeados contra el suelo. Actualmente, no mantengo comunicación con ella. Nunca me fue bien en la escuela y le mencioné a mi papá que pensaba que podría tener un trastorno de atención. Dijo que son inventados y que yo simplemente estaba siendo un vago. Dejé la universidad después de un año de obtener resultados incluso peores que en la escuela secundaria. Ahora, 2 años después, adivina quién fue finalmente diagnosticado. De acuerdo. Pasé por muchas dificultades en la escuela debido a no diagnosticado, pero como tenía talento, mis padres creían que solo era pereza. Finalmente, se realizó el diagnóstico al ingresar a la universidad y las cosas mejoraron notablemente en mis estudios. A pesar de esto, ellos todavía dudan de la realidad del trastorno. Mis padres no me golpearon ni abusaron de mí como en las publicaciones principales, así que estoy agradecido por eso. Pero mi madre me dio hábitos alimenticios absolutamente horrendos. Ella siempre fue una de esas personas que limpian su plato, lo cual no suena mal, excepto que me enseñó a ignorar las señales de mi cuerpo de que estoy lleno. Es extremadamente difícil superar un hábito que te han impuesto desde que tenías 1 año. Entiendo tu situación. Mis padres también eran así, a veces eran muy inconsistentes. En ocasiones, mi padre no se preocupaba por la cantidad que comíamos y reprendía a mi madre por hacer que comiéramos más de lo que deseábamos, otras veces, era al revés. En un momento renunciaron a esa actitud, pero recuerdo que hubo una ocasión en la que recibí un castigo por no comer todo lo que había en mi plato. Esto es menor, pero realmente deberías enseñar a tus hijos a perseguir sus sueños. Algo que quieren, una meta en la vida que realmente pueden ver e imaginar. No fuerces tu visión de lo que es un trabajo respetable o cuál es el camino correcto en la vida como si estas cosas estuvieran escritas en piedra. El mundo ha cambiado drásticamente en los últimos 30 años. Y si pudiera elegir, actualmente soy cocinera y estoy trabajando para terminar mi licenciatura para poder ir a la facultad de Derecho, para no recibir gritos y llamadas telefónicas enojadas de mis padres. Después de obtener mi título profesional, no aceptaré el colegio de abogados. Trabajaré y volveré a la escuela para obtener mi título en interpretación de trompeta y educación musical. TLDR, los sueños de tus hijos no son estúpidos. Además, no se debe simplemente dejar que suceda, es decir, no hay que evitar exponer a los niños a diversas experiencias para que puedan descubrir intereses y establecer sus propios objetivos. Si se adopta una actitud indiferente al respecto, será difícil que los niños encuentren algo que realmente les apasione. Esto puede resultar en que tomen decisiones en la vida de manera puramente práctica cuando sean adultos. Cada vez que me subía a la báscula cuando era adolescente, mi madre se acercaba, me miraba y decía, ¿48 kilogramos? ¡Oh Dios mío! Pesaba esto cuando estaba embarazada de mi segundo hijo. TSK. Un gordo que pesa 48 kilogramos. Todavía no puedo deshacerme de este sentimiento. Parece que esos comentarios de tu madre se quedaron grabados. Es curioso cómo algunas cosas de la infancia pueden afectarnos mucho tiempo después. La percepción del cuerpo influye en nuestra autoestima. A veces, lo que nos dicen los demás puede ser más fuerte que la realidad. Es un proceso lento aprender a aceptar nuestro propio cuerpo, pero es posible.
Tengo una pregunta. Hay algunas publicaciones que dicen que fueron tratados de manera diferente a sus hermanos. Como si sus padres siempre los trataran mal, pero trataran a sus hermanos como si fueran perfectos. ¿Por qué sucede esto? Hay un libro titulado Un niño llamado Eso. El autor vivió una experiencia de abuso significativo, mientras que sus hermanos no atravesaron lo mismo. La lectura de esta obra puede ofrecerte una perspectiva valiosa sobre situaciones de gran sufrimiento y resiliencia. Es difícil decir que fueron mis padres los que me arruinaron, porque por lo que sé, podría ser genético y siempre estuve destinado a terminar siendo extremadamente tímido con trastorno de ansiedad social y miedo a la gente. Pero creo que probablemente no ayudó que mi papá fuera muy estricto y me regañara o me golpeara en la cabeza. Si hablaba demasiado alto, me reía o simplemente hacía demasiado ruido cuando jugaba solo. Entonces aprendí a guardar silencio. Prácticamente no hablé durante la mayor parte de mi infancia y me costó hacer amigos. Fue hasta que fui adulta y me fui de casa que descubrí que en realidad no era normal y que la gente no me atacaría si hablo. Pero nunca he podido deshacerme del miedo y prefiero estar solo que interactuar con la gente. La verdad es que crecer en un ambiente así puede dejar huella. Aprender a ser silencioso desde niño limita mucho la forma en que te enfrentas al mundo. Al final, lidiar con la ansiedad social es un proceso complicado. Quizás lo importante es darse cuenta de que hay otras maneras de relacionarse y que no todos son como lo eran en casa. A veces, es mejor aprender a estar solo que mal acompañado. No los culpo. Hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento, el tiempo y los recursos que tenían en ese momento. Se comprobaron emocionalmente cuando murió mi hermano. Él tenía 8 años y yo 5. Mi hermano mayor tenía 10 años. Es bastante común que haya aprendido que los padres deben prestar atención. Casi repetí el patrón cuando a mi hija le diagnosticaron autismo. En cambio, acepté mis circunstancias, abrí mi corazón y perdoné a mis padres. Todos sufren, es importante reconocer que nadie tenía patente el sufrimiento. Esto pasará. Abraza el bien y vive con compasión. Si pasan cosas malas, esto pasará. Incluso en esta vida en la que vivimos. Perdona a tus padres. Elige conscientemente ser la persona que quieres ser. Acepta las circunstancias que te han dado y haz lo mejor que puedas. Es un relato intenso. La pérdida de un hermano tan pequeño seguro deja cicatrices. La forma en que la persona ha decidido perdonar a sus padres y enfrentar sus propios desafíos es admirable. Es cierto que todos lidiamos con el sufrimiento. La idea de aceptar lo que nos toca y seguir adelante es una lección valiosa. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero la forma en que elegimos responder define nuestro camino. Es un recordatorio importante de compasión. Mi madre me trasladó a otro país, a la ciudad natal de su marido. Estoy seguro de que viví en una zona mejor y obtuve una educación mucho mejor y probablemente no obtendría mi título si no me mudaba aquí. Pero ahora crecí sin conocer a nadie de mi familia por parte de mi madre o mi padre y no tengo familia. La época navideña es bastante deprimente. Entiendo lo que dices. Mudarse a otro país puede traer oportunidades, pero también implica perder conexiones familiares. La falta de algunos familiares en momentos como Navidad puede ser realmente difícil. Es un sentimiento solitario, sobre todo cuando todos están celebrando con sus seres queridos. Es bueno que reconozcas lo positivo en tu educación, pero es normal extrañar esas conexiones. A veces, los amigos se convierten en la familia que elegimos. Estaba discutiendo esto con mi hermana. Nuestros padres fueron increíbles y solo nos arruinaron en cosas muy pequeñas. Al observar a amigos, familiares y otras personas importantes a lo largo de los años, es sorprendente lo buenos que fueron en general y cómo mi hermana y yo nos beneficiamos de esto en términos de bienestar mental general. Tenemos 40 y 33 años, así que tenemos tiempo suficiente para estar bastante seguros de eso. ¡Qué suerte increíble! Es interesante pensar en eso. Crecer en un ambiente con buenos padres realmente marca una diferencia. A veces, te das cuenta de las pequeñas cosas que hacen en la crianza. Mi hermana y yo siempre hemos estado agradecidos por la estabilidad emocional que tuvimos. Es un alivio ver que, a pesar de los problemas de otros, nosotros tenemos una base sólida. Esas pequeñas cosas parecen ser más importantes de lo que uno piensa. Primera publicación en Reddit. De todos modos, amo a mis padres, pero lo único que podrían haber hecho mal fue ser demasiado amables. A veces tengo celos de que mis padres obligaran a mis amigos cuando eran niños a estar afuera cuando hacía buen tiempo, cuando yo podía simplemente sentarme adentro y jugar videojuegos tanto como quisiera.
El problema con esto es que tuve dificultades sociales, especialmente en mi adolescencia, y no tenía muchos amigos, al menos no amigos en la vida real. Tengo la teoría de que podría haber tenido más éxito tanto social como académicamente si mis padres hubieran sido un poco más estrictos. Es interesante lo que dices. A veces, ser demasiado permisivo puede hacer que uno se aísle. Recuerdo que un amigo tuvo una experiencia similar. Siempre estaba en casa y se perdió muchas interacciones. Al final, aprendió a socializar, pero se dio cuenta de que podría haberlo hecho antes si sus padres hubieran sido un poco más firmes. Es un equilibrio difícil para los padres. Mi madre era muy sobreprotectora y controladora. Hasta el punto de que ella incluso eligió la ropa que yo usaba. No diría que ella arruinó mi vida. Pero cuando cumplí 18 años, me volví un poco loco como la mayoría de los jóvenes de 18 años. Más equilibrio hubiera sido bueno cuando era niño. Al final, mamá y yo éramos muy unidos. Pero tardó mucho en llegar. Mi papá trabajó mucho cuando éramos niños. Él nunca estuvo presente. Así que era principalmente mamá quien hacía todo. Creo que ella estuvo resentida con él durante muchos años. Pero así eran las cosas en aquel entonces. Suena como una dinámica complicada. Es difícil crecer con una madre tan controladora. Creo que es normal buscar un poco de libertad al llegar a la mayoría de edad. Al final, parece que lograron entenderse, lo cual es bueno. A veces, las circunstancias familiares pueden crear tensiones, pero al final del día, las relaciones pueden fortalecerse. Es como un camino largo, pero parece que valió la pena para ustedes. Nada traumático ni abusivo, como muchos otros, ya que mis padres eran bastante decentes, pero incluso a los 43 años, todavía siento que tengo que limpiar mi plato barra diagonal comerme todo lo que hay en él. Esto se extiende a restaurantes y demás. Esto es parte de mis problemas de peso. Mi novia me está ayudando y cada vez soy mejor parando cuando estoy lleno, incluso si todavía hay comida en mi plato. Es interesante cómo las enseñanzas de la infancia pueden afectar nuestra relación con la comida. A veces, nos enseñan que hay que aprovechar todo, pero eso puede llevar a hábitos no tan saludables. Es bueno que tu novia te apoye en esto y que estés mejorando. Aprende a escuchar a tu cuerpo es un paso importante. Esto no es tan traumático como otros, pero creo que es notable. Mis padres se divorciaron temprano en mi vida y vivían a unas 2 horas de distancia el uno del otro. La custodia era compartida y los veía a cada uno con bastante frecuencia y eran bastante civilizados y amigables entre sí. Mi padre se volvió a casar y tuvo 2 hijos con mi madrastra que eran entre 9 y 11 años menores que yo. Hicieron muchas cosas como familia que a mí no me interesaban cuando era adolescente, lo cual no es raro. Pero eso, combinado con el hecho de que mi madre era cariñosa pero distante, creó un poco de separación entre mi familia inmediata y yo. Como resultado, no tengo muchos vínculos fuertes con ninguno de ellos y tengo problemas para tener una conexión real con amigos y conocidos. Una vez más, no es tan importante como otros, pero mi capacidad para simplemente dejar de preocuparme por cualquier individuo en un instante es innegable. No soy psicólogo, pero supongo que todo esto está relacionado de alguna manera. Es una historia complicada. Crecer con padres divorciados puede hacer que las cosas sean diferentes. Aunque tuviste contacto con ellos, parece que esa distancia te afectó más. A veces, no es fácil conectar con las personas, ya sean amigos o familiares. Es normal que eso deje huella en cómo te relacionas con los demás. Entenderlo es un primer paso. Cada situación es única, pero creo que muchos pueden identificarse con eso. Desde mi infancia, aproximadamente el 99% de las vacaciones familiares cuando nos reuníamos terminaban mal. Algunas personas discutieron ferozmente, otras hicieron comentarios sobre el comportamiento, hubo escándalos, etc. Y los invitados que llegaban nunca ayudaban a limpiar la mesa ni nada parecido, sino que se sentían a gusto como si fuera su casa. También cualquier intento de expresar una opinión fue reprimido hasta una edad avanzada. Cuando era adolescente había escándalos regularmente en mi casa hasta que alcanzaron una frecuencia de casi una vez en un par de días. Y esta no es una lista completa. Como resultado, soy socialmente incómodo, me resulta difícil conectarme con otras personas, no soporto las fiestas, etc. Tengo 27 años y recién empiezo a superarlo. Es complicado cuando las reuniones familiares se convierten en un campo de batalla. A veces, esas tensiones afectan más de lo que pensamos. Crecer en un ambiente así puede dejar huellas. La dificultad para conectarse con los demás es algo que muchos sienten. Es bueno que estés empezando a superar eso. A veces, la vida es un proceso lento y aprender a relacionarse lleva su tiempo.
Desde que se separaron, nos utilizan a mi hermana y a mí como peones uno contra el otro o al menos lo intentan. Si felicitamos a uno delante del otro, entonces encontrarán algo negativo que decir. Si uno de ellos comprara un bonito regalo, el otro compraría un regalo mejor. Me ha hecho ser más reservado con cada uno de ellos de lo que creo que debería ser, ya que cualquier cosa que diga podrían intentar usarlo contra el otro. Es una situación complicada. Creo que usar a otros como peones en un conflicto no es justo. Me suena familiar, he visto a amigos en situaciones similares donde se vuelven muy cautelosos. Es triste que no puedan dejar a los demás fuera de sus problemas. A veces, simplemente se siente mejor mantener ciertas cosas para uno mismo en este tipo de dinámicas. No estoy 100% seguro si son completamente mis padres o parte de mi personalidad en general. Pero mis padres se divorciaron cuando yo era muy joven y mi madre se volvió a casar. Mi papá me veía cada 2 fines de semana mientras vivíamos en la misma ciudad. Lo recuerdo como un padre bueno y cariñoso. Pero él simplemente no estuvo presente todo el tiempo. Mi padrastro era un buen proveedor, pero nunca nos dijo que nos amaba y nunca expresó realmente afecto a los niños ni a mi mamá y simplemente no hablaba mucho. Mi padrastro y yo nunca tuvimos nada en común y realmente sentí que él nunca quiso hacer el esfuerzo de intentarlo. Mi padre nunca se volvió a casar y por eso crecí sin ver realmente una relación matrimonial saludable, ni aprendiendo esas dinámicas. Hay muchos otros factores que influyen en esto, pero todavía tengo problemas para expresar mis sentimientos y emociones y para ser vulnerable en general. Seguramente pasa factura en mis relaciones. Como dije, no estoy seguro si somos mis padres, yo o una combinación de los dos. Es interesante cómo las experiencias familiares moldean nuestras personalidades. En tu caso, parece que tuviste una mezcla de influencias, lo que puede haber afectado tu forma de relacionarte con los demás. A veces, esas dinámicas familiares son difíciles de identificar, pero es claro que las relaciones y la falta de comunicación pueden dejar una huella. Es un desafío aprender a expresar emociones y ser vulnerable, especialmente cuando no se hizo en la infancia. Mis padres fueron y siguen siendo excelentes padres. Una consecuencia de esta gran crianza fue que me enseñaron a respetar realmente a mis mayores hasta el punto de que ahora, como adulto, olvido que puedo hablar abiertamente con otros adultos. A menudo, en entrevistas de trabajo y cosas así, todavía espero que me traten como a un niño y tengo dificultades para mirar a los adultos a los ojos. Es interesante cómo la educación puede moldear nuestra forma de interactuar con los demás. Me recuerdo en situaciones similares. Mis padres también enfatizaron el respeto, y a veces me doy cuenta de que me cuesta ser más directo con la gente. En reuniones, a veces siento que todavía tengo esa mentalidad de niño. Mirar a los ojos de otro adulto es algo que tengo que trabajar. Es un extraño dilema. Nunca discutieron entre ellos delante de nosotros. Por eso tenía expectativas poco realistas en mi propio matrimonio. Tampoco nos avisaron nunca cuando el dinero escaseaba porque no querían que nos preocupáramos. Nunca nos sentimos verdaderamente agradecidos porque para nosotros el dinero siempre crecía en los árboles. Fueron unos padres estupendos. Tenían buenas intenciones y mi infancia realmente fue maravillosa. Ojalá me hubieran mostrado cómo era realmente la vida. Creo que estaría menos ensimismado. Es curioso cómo las expectativas que tenemos pueden ser influenciadas por lo que vemos. Mis padres también intentaron protegerme de preocupaciones, pero a veces creo que eso me hizo menos consciente de la realidad. Crecí con la idea de que todo era fácil. A veces echo de menos conversaciones más honestas sobre la vida. Creo que eso podría haber cambiado cómo veo las cosas ahora. En fin, cada uno hace lo que puede. Me protegieron de los problemas del mundo real para hacerme pensar que todo estaba bien. Cuando me di cuenta de los problemas que había en la familia, entré en una depresión. Ahora tengo 22 años y he estado fuera de terapia durante 1 año y medio y me siento mucho mejor. Obtener un control mucho mejor de la vida también. A veces, la vida parece sencilla cuando somos niños. Cuando descubrí la verdad sobre mis problemas familiares, todo cambió. Pasé un tiempo difícil, pero la terapia me ayudó. Ahora, con 22 años, me siento más fuerte y con más control sobre mi vida. He aprendido a enfrentar mis problemas en lugar de ignorarlos. Es un camino, pero estoy en la dirección correcta. He ido más allá de culpar a mi padre por ello, ya que él hizo lo que tenía que hacer, pero estuvo en la Marina durante prácticamente toda mi infancia y adolescencia. Muchas reubicaciones terminaron con la mayor parte de mis años de formación moviéndome aproximadamente una vez al año, casi. Lo máximo que pasamos en un lugar fueron 5 años en Virginia, cuando comencé la escuela secundaria.
Siento que crecer sin una red social arraigada o sin estabilidad me ayudó a ser muy incómodo socialmente. Tengo pocos amigos y generalmente me siento incómodo con gente nueva. La única desventaja es que puedo afrontar el cambio más fácilmente que la mayoría de las personas, pero no es una gran concesión desde mi perspectiva solitaria. Entiendo lo que dices. Crecer en un entorno inestable y tener que mudarse con tanta frecuencia puede hacer que sea complicado establecer conexiones profundas. A veces, parece que la falta de un grupo de amigos cercanos puede hacer que te sientas solo. Sin embargo, aprender a adaptarse al cambio es una habilidad valiosa. Aunque no compensa la soledad, es bueno poder moverse con las circunstancias de la vida. Nada comparado con nadie más en este hilo, pero desearía que mis padres ahorraran dinero para enviarme a la universidad. Quiero ser animador y trabajar en Disney, pero simplemente no puedo pagar la universidad. Pero voy a la escuela de peluquería, que es algo que disfruto, emoticono cara sonriente. Entiendo lo que sientes. A veces, los planes no salen como uno quiere. Es genial que estés en la escuela de peluquería, al menos haces algo que disfrutas. Nunca es tarde para encontrar una forma de perseguir tus sueños, ya sea en animación o en cualquier otra cosa. La vida puede llevarte a lugares inesperados. Nunca entendí la charla, ni siquiera tanto como que alguno de mis padres me preguntara si estaba interesado en salir o salir con chicas de la escuela media o secundaria. Fui a algunos bailes de la escuela con citas, pero apenas dijeron una palabra. Ahora me siento demasiado inseguro para hablar con ellos al respecto y no tengo experiencia en citas, por lo que en la universidad es difícil intentar salir adelante. Es curioso cómo a veces la comunicación en casa no se da. Un amigo mío tuvo una experiencia similar, creció sin la charla sobre las relaciones. En la universidad, se sentía perdido y tímido al intentar salir. A menudo, pensaba en lo que podría haber sido diferente si hubiera hablado más con sus padres. Ahora, intenta aprender sobre citas, aunque la inseguridad lo frena. Es un proceso complicado para muchos. En algún momento después de terminar la universidad, un colegio comunitario local, mis padres dijeron que habían comprado algo. Sin darse cuenta mencionaron que lo obtuvieron con mi matrícula universitaria que habían ahorrado. Me volví hacia ellos y les dije, ¿tenías dinero para enviarme a una escuela real, pero no me lo dijiste? Parecías decidido, a la universidad local. Pensé que eso era todo lo que podíamos permitirnos. Podría haber ido a una universidad más exclusiva, nada de la Ivy League, pero al menos a una escuela politécnica de ingeniería mecánica. No importa de todos modos. Me gradué en 2008, y ya sabes, cuando había muchos trabajos disponibles. A veces las cosas no salen como esperamos. Tengo un amigo que pasó por algo parecido. Se enteró tarde de que sus padres habían ahorrado para una mejor universidad, pero nunca lo mencionaron. Se sintió atrapado en su decisión y, al final, la situación laboral no fue nada buena. Me hace pensar en cuántas oportunidades se nos escapan sin que nos demos cuenta. A veces, la comunicación es clave. Bastante dócil, pero mis padres no me dieron ningún consejo, orientación o estímulo para nada en particular en mi vida. He llegado tan lejos como estoy, tanto en lo profesional como ser humano, con el mínimo apoyo de cualquiera de ellos. Estoy agradecido por tener constantemente un techo sobre mi cabeza durante los primeros 17 años de mi vida, pero me he perdido la oportunidad de aprender y sentir el concepto de familia. Me mudé a los 17 años y solo hablo con ellos en días festivos y cumpleaños. No sé si esto me jodió tanto como me endureció emocionalmente. Como resultado, soy notablemente antipático, brusco, cínico e impaciente. Es una historia que refleja lo complicado que puede ser crecer en un entorno así. La falta de apoyo emocional puede dejar huellas profundas. A veces, parece que uno tiene que aprender a sobrevivir por sí mismo. Es interesante cómo estas experiencias moldean nuestra forma de ser, a veces para bien, pero muchas veces también para mal. Te vuelves más fuerte, pero a menudo también más distante. Me cuesta preguntarle cosas a la gente porque cuando mi abuela crió a mi mamá la respuesta siempre fue no. Entonces mi mamá me transmitió eso haciéndome sentir como si le preguntara algo a alguien, la respuesta sería no y me sentiría decepcionado. También les pregunto a las chicas sus números, sin embargo, mejoré un poco con los años. Mirando hacia atrás, había algunas chicas realmente lindas que básicamente se arrojaban sobre mí y pensé que si les pedía su número, me dirían que no. Es curioso cómo las experiencias familiares afectan nuestra forma de relacionarnos con los demás. Entiendo lo de sentir que siempre la respuesta es no. A veces, uno se pierde oportunidades porque duda. Es bueno saber que has mejorado con el tiempo.
A veces, hay que arriesgarse y pedir, aunque el miedo a la respuesta negativa esté ahí. A la larga, eso nos ayuda a crecer. Todo fue inconsistente. Solo me preocupaba por mis estudios cuando se acercaban los exámenes. Algunos días me disciplinaban demasiado, otros cedían. Se preocupaban por lo que los demás pensaban de mí, en lugar de por mis propias necesidades. Hasta que vieron un documental. Volví al principio 2 semanas después. Es curioso cómo a veces las prioridades cambian solo cuando las cosas se ponen difíciles. Tenía un amigo que hacía lo mismo, estudiaba solo en época de exámenes. Pasaba tiempo con sus padres, pero era inconsistente. Un día vio un documental y empezó a reflexionar sobre su vida. Regresó a sus pasiones y, aunque no era fácil, encontró un equilibrio mejor. Al final, se trataba de cuidar de uno mismo primero. Mi papá nunca me dijo que estaba orgulloso de mí hasta que llegué a casa después de mi segundo año de universidad con un GPA de 4.0. Es un abogado exitoso y este gesto me hizo darme cuenta de que él solo veía mi éxito como una extensión del suyo como padre. Ahora soy plenamente consciente de que mi única motivación para tener éxito en el mundo laboral es obtener una validación de él que dudo que alguna vez logre. No tengo ninguna pasión o motivación genuina propia. Es curioso cómo a veces buscamos la aprobación de los demás, especialmente de nuestros padres. Tener un padre exitoso puede crear una presión extra. Te esfuerzas tanto por obtener reconocimiento que terminas olvidando por qué empezaste en primer lugar. La idea de que el éxito personal sea solo un reflejo de lo que ellos esperan puede ser agobiante. Al final, lo importante sería encontrar tus propias metas, no solo las que otros imponen. No puedo hablar con mis padres sobre nada personal. Simplemente no es la dinámica familiar que tenemos. Por suerte encontré un mentor y puedo hablar con él y su esposa sobre cualquier cosa, y para mí también los considero figuras paternas. No es que mis padres no me amen o no quieran lo mejor para mí, es más bien que no puedo simplemente hablar con ellos. Podrían ser diferencias culturales, llegaron a Estados Unidos desde la India cuando yo tenía unos meses. Me desanima un poco cuando conozco a otras personas que tienen excelentes relaciones con sus padres. Yo también quiero eso. Es complicado. Hay cosas que no puedes compartir con tu familia, y parece que eso pasa más de lo que creemos. Es bueno que hayas encontrado mentores en tu vida, ellos pueden ofrecerte ese apoyo que buscas. Es natural querer una conexión más profunda con tus padres. Cada familia es diferente, y a veces las diferencias culturales hacen que ciertas conversaciones sean más difíciles. Seguir buscando esa conexión es lo importante. Wow. Esto es sinceramente inspirador. Me ha aterrorizado mucho reprobar las clases universitarias porque soy demasiado estúpido, pero tengo, al menos, una educación secundaria. Si alguien con solo educación de segundo grado y determinación puede terminar la universidad, entonces probablemente yo también pueda. Es interesante ver cómo la determinación puede superar las barreras. Conozco a alguien que también tenía dudas sobre su educación. Empezó a estudiar de nuevo y poco a poco fue avanzando. Al final, logró graduarse. A veces solo se necesita un poco de confianza en uno mismo. Es un recordatorio de que el esfuerzo vale la pena. No hay que subestimar lo que uno puede lograr si se lo propone. Eso es horrible, pero dicho esto, es ridículamente impresionante que te hayas graduado. Deberías estar muy orgulloso de ti mismo. Yo y muchos otros tenemos muchos problemas al haber terminado la escuela secundaria, así que no dudes que eres muy inteligente. Es una buena historia. La gente a menudo no ve el esfuerzo detrás de una graduación. Pasé por lo mismo, con dificultades en el camino que parecían insuperables. Pero al final, cada uno tiene su propio viaje. Lo importante es seguir adelante y no perder la confianza. Ver a otros lograrlo también te motiva. Al final, el esfuerzo vale la pena y siempre hay algo de que sentirse orgulloso. Sí, los padres súper estrictos provocan tal euforia cuando los niños obtienen una nueva libertad. Al ir a la universidad, me sentí tan extraño pero maravilloso que podía salir de mi habitación cuando quisiera y hacer lo que quisiera sin pedir permiso ni que me gritaran. 2 años después y el efecto aún no ha desaparecido. Igual. Pokémon Go realmente ilustra esto. Me sorprende que haya personas que puedan salir a explorar en busca de Pokémon. Me preocupa que estemos haciendo esto con mi hija de 11 años, pero sigo diciéndome, tiene 11. Planeo relajarme a medida que ella crezca un poco,
Pero ella ya tiene esa extraña sensación de que tiene derecho a ser adolescente. Estúpido iCarly. Una persona compartió que la educación de sus hijos fue un proceso gradual, donde se les brindó más responsabilidades y se les permitió participar en las decisiones que los afectaban. A los 16 años, ya tenían licencias y autos, que financiaron por sí mismos y estaban acostumbrados a tomar decisiones sensatas. Ahora, a los 34 y 38 años, han resultado ser individuos excepcionales. No han enfrentado problemas con sustancias y son excelentes padres de maravillosos nietos. Como alguien que estaba muy protegido, no creo que sea bueno que los niños crezcan así. Al igual que usted, también siento que me perdí muchas interacciones sociales y estuve socialmente por detrás de muchos de mis compañeros hasta que tuve al menos 20 años. Es interesante cómo el entorno puede afectar nuestra forma de relacionarnos. Algunos amigos de la infancia nunca tuvieron esas limitaciones y aprendieron a socializar de manera más natural. Yo también sentí que no tenía las mismas oportunidades, lo que hizo que interactuar se volviera un desafío más adelante. Al final, al crecer, se aprende que cada experiencia cuenta, pero esos años son importantes para formar conexiones. Conozco la sensación. Nunca me permitieron ver películas que no fueran películas para niños o escuchar ciertos tipos de música o hacer algo realmente divertido y siempre escucho, como nunca has visto esta película, como nunca has escuchado esto, canción/banda. Entiendo esa sensación. Recuerdo cuando era niño, mis padres solo me dejaban ver dibujos animados. Mis amigos siempre hablaban de películas y bandas que yo ni conocía. A veces me sentía un poco excluido. Cuando finalmente vi esas películas, era como un descubrimiento. Pero ya, hay cosas que nunca podrás recuperar. Al final, creo que todos tenemos nuestras propias experiencias con eso. Sigo escuchando esto sobre padres realmente estrictos y protectores, que es lo que tengo, y por alguna razón, todavía, no he compensado las cosas que sentí que me perdí. Siempre sentí que si hubiera hecho algo y se enteraran de que estarían decepcionados conmigo y dirían que te lo dije y nunca podría lograr que lo vieran debido a mi único error, no soy una mala persona. Cuando mi hermana compensó, la echaron de la casa y no le dejaron tener llave durante mucho tiempo. Incluso ahora se preocupan por eso y fue hace años. No culpo a mi hermana por mi opinión sobre mis padres. Este sentimiento sobre mis padres siempre me ha molestado mucho por el muro de texto. Desearía haber sido travieso y extrovertido. Siento que mi capacidad para socializar y aceptar que cometo errores y no tomarlos tan en serio se vio afectada negativamente por cómo son/diagonal eran mis padres. TLDR, ojalá hubiera compensado. La presión de no querer decepcionar a los padres es algo que también he experimentado. Por esta razón, decidí ocultar la verdad sobre mis acciones. Dios mío, odio a los padres que protegen a sus hijos. Mi mamá hizo lo mismo y ahora no sé hacer nada. Miso me impresiona constantemente con su conocimiento sobre seguros y cosas similares, y aquí estoy a punto de ir a la universidad y apenas puedo llamar a mi banco para cancelar mi tarjeta de crédito porque tengo miedo. Entiendo lo que sientes. A veces, crecer con demasiada protección puede hacer que todo parezca abrumador. Mi amigo pasó por lo mismo. Tenía dificultades para hacer cosas básicas porque sus padres siempre hacían las cosas por él. Al final, tuvo que aprender a lidiar con el mundo por sí mismo, y eso lo hizo más fuerte. Es un proceso, pero poco a poco se va aprendiendo. He conocido a muchos niños refugiados que se volvieron locos en el mundo real. La gente es como un elástico. Los alejas demasiado de la vida real y cuando los sueltas van exactamente en la dirección opuesta. Abuso de drogas, sexo, despilfarro de dinero, todo llega al 200%. Mis padres eran estrictos pero me explicaron por qué. Mi hermana y yo nos rebelamos un poco, pero evitamos el exceso. Es interesante cómo algunas personas reaccionan al salir de su burbuja. Conozco a varios que hicieron cosas inesperadas cuando empezaron a vivir por su cuenta. Mis padres también fueron estrictos, pero siempre dieron razones. Mi hermana y yo hicimos nuestras propias locuras, pero siempre con un límite. Al final, parece que entender el porqué ayuda a no irse de lleno en lo extremo. Americano blanco normal. Mi padre nunca dice te amo ni ningún derivado. Mi madre solo lo dice en ocasiones importantes como mi boda. Al principio me sentí raro diciéndole eso a mi entonces novia y ahora esposa. Es común en algunas familias no expresar los sentimientos de forma verbal. Recuerdo que también fue un poco raro para mí cuando intenté decirle a una amiga que realmente la apreciaba.
Siento que la gente a veces se siente incómoda al mostrar emociones, pero eso no significa que no importen. Al final, lo importante es cómo actúas y demuestras tu cariño en lo cotidiano. Una vez trabajé con un chico chino y empezamos a hablar de nuestras familias. La mayoría de sus amigos eran blancos, pero sus padres y los padres de su esposa eran muy tradicionales y vivían en Taiwán. De vez en cuando, sus padres venían de visita. Sudaba, se ponía nervioso y dejaba de comer con semanas de antelación. No lo entendí en absoluto, pero simplemente se estaba desmoronando. Le pregunté qué estaba pasando con él. Esto es lo que dijo: él, ¿sabes cómo creces? Vas a la universidad, ¿te las arreglas solo como adulto y tu relación con tus padres cambia? ¿Empiezan a verse como compañeros amistosos y empiezan a verse como realmente son? Yo, ¿sí? Él, eso es porque no eres chino. A veces, uno no entiende del todo a sus amigos. Este tipo chino siempre cambiaba cuando sus padres venían. Se ponía nervioso y no podía comer. Para él, la relación con sus padres era diferente, más tensa. Hablamos y me explicó que en su cultura, los padres tienen un peso enorme incluso cuando uno es adulto. Fue interesante ver cómo algo tan normal para mí se volvía complicado para él. Estoy en el mismo barco aquí. Incluso ahora, cuando lo digo porque se espera de mí, no estoy segura de decirlo en serio. Cuando era más joven, decir la palabra amor me parecía extraño, incluso si no se trataba de una persona. Entiendo esa sensación. A veces, las palabras se sienten vacías, especialmente cuando crecemos. Recuerdo que a un amigo le costaba decir te quiero a los demás. Siempre parecía forzado. Con el tiempo, se dio cuenta de que lo importante era el sentimiento detrás de la palabra. Quizás no haya que decirlo todo el tiempo, sino más bien demostrarlo de otras maneras. Mis padres no dicen te amo y eso definitivamente me confundió un poco. Pero lo que no entiendo es a esos padres que dicen te amo a sus hijos mientras crecen, pero luego parecen ansiosos por sacarlos de casa tan pronto como cumplen 18 años. Mi amiga estadounidense realmente les paga a sus padres. Alquilar para vivir en su garaje, como bengalí estadounidense, esto me parece ridículo. ¿Qué pasó con el te amo? Sé que siempre tengo un hogar libre con mis padres pase lo que pase. De hecho, conozco padres en mi comunidad cuyos hijos tienen 30 años y se mudaron hace mucho tiempo, y todavía tienen una habitación que es su habitación de niños. Es curioso cómo diferentes culturas manejan el amor familiar. En mi caso, tampoco escuché mucho te amo de mis padres. Pero lo de tu amiga me parece raro. Pagar renta para vivir en la casa de los padres no encaja con esa idea de amor incondicional. En mi comunidad, los padres siempre tienen un espacio listo para sus hijos, no importa la edad. Ahí se ve otra forma de cuidar y querer. Puedo identificarme con esto. Mis padres no saben quién soy realmente. Sin embargo, hay momentos en los que me canso tanto de fingir que últimamente me he defendido. Debido a que me enseñaron a ser un niño obediente y complacerlos todo el tiempo, nunca aprendí a defenderme ante ellos ni ante nadie y eso me trajo muchos problemas más adelante en la vida que, luego se convirtieron en sufrimiento. Como no me enseñaron a defenderme, cada vez que lo hago parezco una falta de respeto. Ni siquiera puedo expresarles mis pensamientos, necesidades o deseos sin llorar fuerte o gritar. Es algo en lo que tendré que trabajar por mi cuenta. Entiendo lo que sientes. A veces es complicado lidiar con las expectativas familiares. Crecimos con la idea de ser obedientes y al final, eso puede volverse en nuestra contra. Es difícil encontrar la manera de expresar lo que realmente somos sin sentir culpa. Aprender a defendernos es un proceso, y es normal que lleve tiempo. Ser honesto contigo mismo es el primer paso, aunque duela un poco al principio. Lo mismo aquí, amigo. Estábamos cenando recientemente cuando estaba en casa de la universidad y mi mamá comentó lo honesto que era, y que nunca miento y literalmente resoplé de risa porque me tomó muy desprevenido. Les he mentido sobre muchas cosas, creen que nunca bebí en la escuela secundaria ni consumí drogas. Les dije a dónde iba un fin de semana y luego me fui a un lugar completamente diferente. Me sorprendió haber creado una imagen de mí mismo que era tan ridículamente falsa. Nunca me di cuenta de cuánto les mentí hasta entonces, todo se complicó un poco a la vez. Es curioso cómo a veces la imagen que proyectamos puede ser tan diferente de la realidad. Recuerdo una vez que estaba en una cena familiar y, al igual que tú, me dijeron que era siempre honesto. Me quedé en shock, porque sabía que había ocultado varias cosas. Es raro reflexionar sobre las mentiras que decimos para protegernos y cómo nos ven los demás. La gente tiene una percepción de nosotros que no siempre es precisa.
Me recuerda al libro Un niño llamado Eso de Dave Pelzer. Básicamente lo trataron igual, mientras que sus hermanos vivían una vida normal. Eventualmente sale del infierno, luego su hermano toma su lugar. Es realmente triste. Entiendo. La historia de un niño llamado It es bastante impactante. Habla de una realidad dura que muchas personas enfrentan. A veces hay situaciones en las que los hermanos no reciben el mismo trato. Es triste pensar que, incluso cuando uno logra escapar, otro puede terminar en la misma situación. La resiliencia de algunas personas es admirable, pero el costo emocional puede ser alto. Sí. Soy un adulto y mis padres todavía hacen esto. Aprecio que parezcan creer realmente que soy la más inteligente /, la más bonita /, la mejor y que quieren que tenga confianza, pero eso no me hace sentirme seguro de no estar nunca a la altura de las expectativas poco realistas que me criaron. No fue saludable enseñarme a no tener humildad ni capacidad para aceptar mis propios defectos. Y me frustra tener que discutir las creencias totalmente delirantes que todavía tienen sobre mí. No, mamá, no estoy ni remotamente calificado para ese trabajo. No, el entrevistador no quedaría inmediatamente impresionado por mi belleza e ingenio e ignoraría mi currículum y me contrataría en el acto. Sí, ella me ha dicho esto con sinceridad. Es complicado cuando tus padres tienen expectativas tan altas. Quieren lo mejor para ti, pero a veces eso puede ser abrumador. Es difícil lidiar con esa presión y al mismo tiempo intentar encontrarte a ti mismo. Aceptar que no siempre serás lo que ellos imaginan es un proceso. Hay que aprender a manejar sus creencias y seguir adelante con tus propias metas y limitaciones. A mí me pasaban cosas similares. Ir al consejero en la escuela fue un gran error y provocó que mi madre se burlara de mí y me gritara por lo desagradecida que era. Aprendes a guardarte las cosas para ti después de un tiempo. Entiendo lo que dices. A veces, buscar ayuda puede hacer que te sientas más solo en lugar de apoyar. La presión de los demás y la familia puede ser pesada. Creo que muchos hemos pasado por momentos así, donde simplemente decimos que está todo bien y seguimos adelante. Es raro cómo las conversaciones pueden volverse en tu contra. Hola, lo mismo aquí. Mi papá tiene muy mal genio y se enfada con la más mínima cosa. Incluso cuando no está enojado, sigue gritando. Es como hablar habitualmente con él. He visto varios casos en los que la gente le pidió que dejara de gritar porque estaba haciendo ruido y parecía agresivo, y ni siquiera se dio cuenta de que lo estaba haciendo. Entiendo lo que dices. A veces, la comunicación puede volverse complicada. Tuve un amigo que era igual. Siempre hablaba fuerte y no se daba cuenta de que asustaba a la gente. Me costaba explicarle cómo lo percibían los demás. Al final, tuvimos que tener una charla seria sobre cómo su forma de hablar afectaba nuestras interacciones. Es raro cómo algunas personas no se dan cuenta de su propia intensidad. Como alguien con antecedentes similares, pasé mucho tiempo pensando que algo andaba mal en mí, que era un vago, que estaba desmotivado, etc. Ahora me doy cuenta de que lo que realmente necesitaba era alguien que creyera en mí y me animara. No alguien que me obligue a hacer cosas, sino que me diga que puedo hacerlas. No intentarlo y contentarme con eso me parece mejor que intentarlo y fracasar. Mi esposo se convirtió en esa persona para mí y supongo que tu esposa está tratando de ser esa persona para ti. Emoticono cara sonriente, escúchala, escucha a las personas que te rodean que creen que puedes hacerlo. Porque totalmente puedes. Entiendo eso. A veces, la falta de apoyo puede hacernos sentir perdidos. Recuerdo cuando un amigo pasó por algo similar. Siempre pensó que no podía lograr nada, pero al final, un par de palabras de aliento hicieron la diferencia. Es importante tener a alguien que crea en ti, que te impulse sin presionarte. Eso cambia la perspectiva y te ayuda a ver tu propio potencial. La gente a tu alrededor juega un papel crucial. Suenas totalmente como yo. Lo he pasado mucho peor. Fui extremadamente bueno durante los días escolares y luego una relación fallida al principio de la universidad arruinó mi educación. Me retiré. Tenía una ética de trabajo patética. Pero, al igual que usted, otras personas están enamoradas de mi naturaleza extrovertida y mi aparente profundo conocimiento de mi ámbito empresarial. Por cierto, soy programador y leí mucho, pero todo eso fue en lugar del trabajo real que tenía que hacer. Pero cambié. ¿Sabes cómo? No por algún discurso motivacional o una revelación dramática que cambie la vida. Simplemente me miré en el espejo y vi lo que soy en lugar de lo que pensé que soy. Sí. Reconocí que soy un fracaso, pero también creí que podía cambiarlo. Mira, no tienes que cumplir promesas a nadie.
Simplemente mantente en armonía contigo mismo. Date cuenta de que es quien eres, tu verdadero yo, lo que tienes que apaciguar. Una vez que puedas hacer eso, cumple las promesas que te haces a ti mismo, tendrás el poder de cambiarlo todo. Buena suerte, mi amigo. A veces, la vida te lleva por caminos inesperados. Recuerdo a un amigo que era brillante en la escuela, pero al llegar a la universidad, todo se desmoronó por una relación fallida. Se sintió perdido y abandonó sus estudios. Sin embargo, un día se miró al espejo y aceptó quién era realmente. Empezó a trabajar en sí mismo, sin buscar la aprobación de los demás. A veces, solo se trata de ser honesto contigo mismo. Un poco similar, pero crecí pensando que los hombres no tenían la capacidad de ser cariñosos o amar como las mujeres. Suena horriblemente sexista y malo, pero así era mi padre y nunca estuve con otras personas para refutarlo y eso realmente me jodió ahora porque estoy acostumbrado a ver a los chicos ser apáticos o malos la mayor parte del tiempo, o ellos deliberadamente no son cariñosos ni cariñosos. Emoticono cara de disgusto. Es interesante cómo las experiencias familiares pueden moldear nuestra percepción de los demás. Con el tiempo, he visto que hay hombres que pueden ser muy cariñosos y empáticos. A veces es cuestión de abrirse a conocer diferentes formas de ser y dejar de lado esos prejuicios. Creo que es un proceso, pero es posible encontrar personas que rompan con esas ideas preconcebidas. Nunca entendí eso de unos padres así. Si luchaste tanto para tener una vida mejor y finalmente lo lograste, ¿por qué esperarías que tus hijos hicieran lo mismo? Lidiaste con las dificultades para que tus hijos no lo hicieran, pero luego los obligas a trabajar como si fueran como tú tratando de salir de la pobreza. Es curioso cómo a veces los padres repiten patrones. Trabajan duro para darles a sus hijos lo que no tuvieron, pero luego esperan que enfrenten las mismas luchas. Es como si no reconocieran que su esfuerzo fue para que sus hijos tuvieran una vida más fácil. Es un gran dilema, quieren lo mejor, pero también les enseñan a luchar. No hace falta decirlo, pero eres perfecto tal como eres. Si no pueden aceptarte, ese es su problema y su pérdida. No deberías haber sido nada que no eres. Mis hijos son pequeños, pero me mata escuchar a los padres ser así. No me importa si mis hijos son homosexuales. Solo desearía que el mundo fuera más tolerante. Igualmente. Si mi hija resulta ser homosexual y eso es lo más negativo que puedes decir sobre ella, entonces siento que he cumplido con mi papel como su padre. Te siento, amigo. Todavía tengo bastante ansiedad por tener que ocultar que soy gay durante tanto tiempo. Afortunadamente, fui a una universidad liberal y tengo un par de amigos homosexuales geniales que conocen la lucha. Te sugiero que pruebes lo mismo. Es duro llevar esa carga, especialmente cuando sientes que no puedes ser tú mismo. La experiencia de esconder quién eres puede afectar mucho. Me alegra que hayas encontrado un ambiente donde te sientes más libre y amigos que te comprenden. A veces, estar rodeado de personas que han pasado por lo mismo ayuda a sentirte menos solo. Definitivamente es importante buscar ese apoyo. Encuentra formas de hablar con las mujeres, ya sea tomando clases o uniéndote a grupos sociales en tu ciudad. Honestamente, será más fácil y la religión, o la falta de ella, no les importará a muchos de ellos. Realmente te deseo lo mejor. Gracias. No me preocupa demasiado la opinión de otras mujeres sobre la religión. Mis padres tienen ideas muy claras sobre el tipo de persona que desean. Me gustaría simplemente ignorarlos y seguir mis propios deseos, pero los padres pakistaníes tienen una manera de presionar emocionalmente para conseguir lo que desean. Mismo. Tuve dificultades en la escuela debido a un TOA no diagnosticado, pero como era inteligente, mis padres simplemente pensaban que estaba siendo un vago. Finalmente me diagnosticaron cuando fui a la universidad y me fue mucho mejor en la escuela. Todavía no creen que sea real. Mi madre y los docentes ignoraron por completo la posibilidad de que existiera un trastorno de atención. Hace unos meses, recibí el diagnóstico de un trastorno de atención y algún tipo de autismo. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que, en realidad, tenía razón desde el principio. No sé qué decir excepto que lamento mucho lo que te pasó y que tu mamá no te respaldara. Y no puedo creer que ella te haya dicho eso, sin, parece, ninguna vergüenza. Ojalá pudiera darte un gran abrazo. Entiendo lo que dices. A veces, la gente no se da cuenta del daño que puede causar con sus palabras. Recuerdo una vez que un amigo me contó algo similar sobre su familia y me sentí mal por él.
No hay muchas palabras que puedan ayudar, pero a veces estar ahí y escuchar es lo más importante. La comunicación y el apoyo son clave en esos momentos. Dejé de fumar de golpe pensando en un pensamiento simple y poderoso. ¿Qué va a pasar si no tengo un cigarrillo ahora mismo? La respuesta, mi vida continuará, el mundo no cambiará y seguirá siendo más fácil sin cigarrillos. A veces, me gusta recordar cómo un amigo dejó de fumar de esa manera. Se dio cuenta de que la vida seguía sin cigarrillos, y nada realmente cambiaría. Lo curioso es que, con el tiempo, se sentía mejor en su día a día. Fue un cambio simple, pero para él, resultó ser significativo. A veces, hay que plantearse preguntas simples para hacer grandes cambios. Además, no deje que suceda, es decir, no exponga intencionalmente a sus hijos a diferentes cosas para que puedan encontrar intereses y establecer sus propias metas. Si usted es tolerante con esto, sus hijos tendrán dificultades para encontrar algo que les apasione. Les lleva a tomar la mayoría de las decisiones de vida de manera pragmática cuando sean adultos. Es importante ser intencional al exponer a nuestros hijos a diferentes actividades e intereses. Recuerdo que un amigo mío, al no forzar a su hijo a explorar cosas nuevas, notó que su hijo no sabía lo que realmente le gustaba. Ahora, como adulto, solo toma decisiones prácticas y sin pasión. Eso muestra lo crucial que es guiar a los niños en sus exploraciones. Al final, influir de manera positiva puede marcar una gran diferencia. Tienes que salir de esa casa. Puedes tener una vida en la que tengas el control. Puedes hacerlo. Puede ser difícil abandonar la norma de esto, especialmente con los desprecios que has escuchado. Pero parece que necesitas aprender a confiar en ti mismo y a cuidar de ti mismo de una manera que sea mejor para ti que como lo has hecho hasta ahora. Sido atendidos. A veces, salir de la zona de confort es lo que realmente necesitamos. Un amigo mío estuvo en una situación similar. Siempre escuchaba a otros que le decían qué hacer y cómo actuar. Un día, decidió dejar ese entorno y empezar a vivir para sí mismo. Le costó, pero poco a poco fue ganando confianza y aprendiendo a sentirse bien en su propia piel. Es un camino difícil, pero merece la pena. Yo solía hacer lo mismo, principalmente en la escuela primaria. No fue hasta que tuve 20 años que me di cuenta de que lo hacía porque mi vida hogareña era estresante y siempre tenía miedo en casa. Cuando mi papá llegaba del trabajo, me aterrorizaba tanto que me escondía. Lo peor es que nadie se molestó en ayudar. Los maestros ven a un niño arrancándose el cabello, las pestañas y las cejas y simplemente asumen que son raros. Es triste pensar en cómo nos sentimos de pequeños. Recuerdo a un amigo que, en la escuela, era un poco extraño. Nadie le preguntaba por qué hacía ciertas cosas. Más tarde, él comentó que tenía problemas en casa. A veces, la gente no se da cuenta de lo que pasa detrás de las fachadas. Muchas veces, el comportamiento raro es solo una respuesta a algo más profundo. Es fácil juzgar, pero entender es mucho más importante. Hola. Yo también estuve en ese lugar y no es divertido, pero ustedes no son sus padres. Mantén ese pensamiento contigo. En algunos de mis periodos más oscuros, ese ha sido mi talismán. Estas circunstancias hacen que haya dos tipos de personas, las que son como tus padres, y no me pareces así, o las que intentan hacer reír a la gente y nunca se muestran cuando están molestas. Las personas que llevan a extraños o arrojan un 10 en el cubo de donaciones en Navidad. Las personas que no se ven a sí mismas como buenas, pero se esfuerzan por serlo. Sé lo difícil que es verse separado de tus padres, pero créeme, ya eres mucho mejor que ellos y mereces cosas buenas. Mucha gente pasa por momentos difíciles, a veces es complicado no compararse con los padres. Recuerdo un tiempo en el que me sentía perdido, intentando figurar un camino propio. Al final, entendí que realmente importaba quién quería ser, no lo que otros esperaban. Me ayudó a enfocarme en las cosas pequeñas, como ayudar a otros o simplemente ser amable. Todos llevamos una carga, pero siempre hay espacio para ser mejor. Mi papá tiene un alto funcionamiento pero también tiene trastorno bipolar y no se medica ni hace nada al respecto. Me diagnosticaron desde 5º grado y los médicos me siguen diciendo que me medique, pero mi mente sigue diciéndome, si él no lo necesita, ¿por qué tú? Es interesante cómo nuestras experiencias a menudo resaltan la locura de la vida. Crecimos viendo a alguien con una lucha similar, y eso nos deja cuestionando qué realmente necesitamos. A veces, creo que lo más difícil es encontrar el equilibrio entre lo que otros hacen y lo que nosotros mismos creemos que es correcto. No hay respuestas fáciles en estas situaciones. Solo hay que seguir navegando.
Guau. Suena muy parecido. Aprender por sí misma a leer y escribir es bastante sorprendente. Por suerte para mí, lo aprendí con ayuda, emoticono cara guiñando. Sigue dándole a tu hermana esas vibraciones positivas. Estoy seguro de que tu apoyo tiene un gran impacto en sus éxitos en la vida. Deseo que así sea. La relación nunca ha sido la mejor, siempre he sentido que había resentimiento. Sin embargo, a medida que ha crecido, ha comenzado a comunicarse más y ahora tenemos una conexión más fuerte que en nuestra niñez. También espero que encuentres éxito en todo lo que emprendas en la vida, al igual que anhelo lo mismo para mi hermana. Carita sonriendo. Esos pensamientos negativos de fracaso te frenarán si lo permites. Puedo decir solo por tus palabras que eres una persona fuerte e inteligente. Tengo la sensación de que sabes lo capaz que eres, solo necesitas un pequeño empujón para que realmente lo veas. Te ayudaré en todo lo posible. Si necesitas ayuda con la solicitud o simplemente algunas palabras de apoyo o aliento, no dudes en enviarme un mensaje privado. A veces, todos tenemos esos momentos de duda. Recuerdo una vez que mi amigo se sentía inseguro sobre su trabajo. Le dije que era capaz y que solo necesitaba confiar en sí mismo. Un pequeño empujón va lejos. Al final, consiguió el empleo que quería. A veces, solo necesitamos escuchar que otros creen en nosotros. La confianza se construye así, un paso a la vez. Estoy de acuerdo. Crecí con padres estrictos, padres inmigrantes bastante anticuados. De regreso aquí en mi ciudad natal durante el verano después de la universidad, todavía necesito pedirle permiso a mi madre cada vez que quiero salir con algún amigo varón. Me pregunta quiénes son, aunque si se lo digo, no lo sabe. Antes de la universidad, era muy obediente, le decía la verdad sobre con quién iba, etc., ya que solo iba y salía con personas que ella aprobaba. De vuelta en la universidad. Esa es una historia diferente. Me encanta la libertad de salir con quien quiera y cuando quiera. Desde que tengo esta libertad, ha sido mucho más fácil para mí identificar qué personas son una amenaza y cuáles no, lo cual es una habilidad social y de supervivencia que estoy feliz de haber aprendido. También aprendí a ser más asertivo que pasivo, algo que aprendí al interactuar todo el día con personas de mi edad. Sin embargo, lo malo a la hora de tener tu libertad después de haber estado privado de ella durante tanto tiempo es que es difícil saber qué experiencias en las que ahora eliges involucrarte son resultado de la rebelión, como ser feliz con toda esta libertad. O cosas en las que usted está inherentemente interesado en participar. Es complicado. Durante mi infancia, mis padres eran muy estrictos, lo que me hacía sentir limitada. Al llegar a la universidad, la libertad que gané fue un cambio total. Ahora puedo salir con quien quiera, y eso me ha ayudado a entender mejor a las personas. Pero, a veces, me pregunto si mis decisiones son por rebeldía o realmente me interesan. Encontrar el equilibrio no es fácil. Mi esposa explicó cómo crió a sus hijos, soy el esposo 2.0, diciendo que poco a poco les fue dando más responsabilidad y más voz en las decisiones que los afectaban. Entonces, cuando cumplieron 16 años y obtuvieron licencias y automóviles, por los cuales tenían que pagar, estaban acostumbrados a tomar decisiones buenas y sensatas. Ahora tienen 34 y 38 años y realmente resultaron fantásticos. Cero problemas con drogas, alcohol, embarazos no planificados, etc. Ambos padres fantásticos y nos han dado nietos increíbles. Es interesante cómo la crianza puede marcar la diferencia. Darles responsabilidades desde pequeños les ayuda a madurar y tomar mejores decisiones más adelante. Parece que tu esposa realmente se enfocó en eso. Es gratificante ver cómo crecieron y se convirtieron en buenos padres también. Al final, todo el esfuerzo vale la pena cuando ves a la siguiente generación prosperar. Va, iCarly. Tenemos una regla en nuestra casa que dice que si la actitud es grosera, se eliminan todos los programas de televisión que puedan estar influyendo en el comportamiento. Dejé que mi hija viera Pretty Little Liars. Tiene 11 años y lo manejó bastante bien. Entiendo la perspectiva de mantener un ambiente positivo en casa. Es interesante cómo los programas pueden influir en la actitud de los niños. No tengo hijos, pero puedo imaginar que encontrar ese equilibrio entre entretenimiento y buenos valores es clave. Al final, cada familia tiene sus propias reglas. Es bueno que tú monitorees lo que ve tu hija, eso siempre ayuda. Esto es gracioso porque culpé a Carly y a todos esos programas de mierda de Nickelodeon por el mal comportamiento de mi hermana, ella mejoró. Ahora mi hermano menor es un completo pedazo de mierda y culpo a Internet por su comportamiento de mierda y autoritario. Es curioso cómo a veces echamos la culpa a los programas que vemos.
Recuerdo haber pensado que mis series de la infancia influían en mi hermana. Ella mejoró con el tiempo, pero ahora veo a mi hermano y pienso que el Internet lo ha afectado más. Es fácil buscar culpables, pero al final, cada uno tiene su camino. Mismo. Nunca compensé demasiado ni me volví loco, mi hermana lo hizo y pagó el precio, pero no aprendí a ser independiente ni a manejar situaciones adultas normales de manera madura y saludable, hasta mucho más tarde de lo que debería. Es común que algunos aprendan más tarde sobre la independencia. Recuerdo que un amigo mío también tuvo que enfrentar lo mismo. Tenía un hermano que siempre tomaba decisiones arriesgadas, mientras él se quedaba en un segundo plano. Eventualmente, con el tiempo, él encontró su camino y empezó a manejar mejor esas situaciones. A veces, hay que pasar por dificultades para realmente crecer. Acordado. Me obligaron a ir a la iglesia, de padres católicos, hasta los 18 años, y lo resentí todo ese tiempo. Hoy en día no soy ateo, pero tengo un fuerte disgusto por la religión organizada en general, y estoy seguro de que parte de eso se debe a que me obligaron a practicar la religión cuando era niño. Entiendo. A veces, crecer en un ambiente así puede hacerte sentir atrapado. Recuerdo que un amigo mío también fue llevado a la iglesia por sus padres. Él nunca disfrutó de esas experiencias y, al final, se alejó de todo eso. A veces, esas presiones familiares pueden dejar una marca. Hoy en día, él busca su propio camino espiritual, y eso parece ser lo que realmente le importa. Ella siempre estuvo dispuesta, y fue capaz, de arrojarme debajo del autobús para ayudarse a sí misma. Ella primero se preocupa por sí misma y siempre lo ha hecho. Ella racionaliza el comportamiento de mierda de mi madre y es su mayor defensora. Sinceramente no sé cómo responder a esta pregunta. Realmente no hablo mucho con ella y cuando lo hago no hablo de mí ni de mi infancia. Parece que tu amiga ha sido un poco egoísta y se ha puesto de lado siempre. Es raro tener esa dinámica, especialmente con alguien cercano. A veces, es mejor no profundizar en esos temas, sobre todo si la relación no es positiva. Quizás prefieres mantener la distancia y no hablar de tu infancia. Eso puede ser una forma de protegerte de situaciones incómodas. Y lo que apesta es que no estoy seguro de cómo combatir eso. Solo intentaban brindar apoyo y cariño a su manera, pero creo que eran un poco autoritarios. No esté a la altura de mi potencial cuando obtuve un 32 en el ACT, y hubo una terrible disonancia cognitiva cuando mis padres y todos sus amigos seguían diciendo que yo sería un rompecorazones y que los chicos tropezaban consigo mismos. Para mí, pero luego no pude conseguir que un chico saliera conmigo hasta que tuve 21 años. Me hizo sentir que había algo repugnante en mi personalidad, o que estaban mintiendo sobre lo guapa que soy. Es complicado lidiar con las expectativas. A veces, la gente que quiere ayudarnos puede ser un poco intensa. Conseguir un 32 en el ACT es un logro, pero no siempre se siente así. Es normal sentirse fuera de lugar cuando los demás tienen una imagen diferente de ti. La falta de citas puede hacer que te cuestiones a ti mismo y cómo te ven los demás. A veces, solo tienes que encontrar tu propio camino. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.